Okay. Thank you. You're welcome. A ver, Yes. aquí nos hemos sentado con unos amigos. Ya estamos en el templo de Ratnapur, el mayor templo jainista. El templo fue encargado en el siglo XV por un rico comerciante jainista llamado Dharanasa, y la construcción empezó alrededor del 1437 con apoyo del rey Ranakumbha, el que construyó el fuerte que vimos en el capítulo anterior, y que de ahí viene el nombre de Ratnapur. Estas columnas fueron traídas de diferentes sitios de la India con elefantes y eso, según nos explicó el hombre del hotel anoche en la cena. Además dijo que en todos los sitios entraba luz, no había nada oscuro, que todo estaba diseñado para que se viera todo iluminado. El templo Ratnapur Jain es uno de los 5 principales lugares de peregrinación del jainismo ubicados en Rajasthan. Y las columnas están diseñadas para que tú, dependiendo cómo te muevas, sigas teniendo visión. Este edificio se extiende sobre aproximadamente 40.000 metros cuadrados y tiene unos 600 años. Está hecho completamente en mármol blanco de la región y está sostenido por 1.444 pilares. Cada uno tiene un diseño distinto y es famoso en todo el mundo por su enorme forma, arquitectura y belleza. Cuenta con 4 grandes lugares de culto, 29 salas y 80 cúpulas que representan las 84 etapas del ciclo de la vida humana. La sala de oración cuenta con 2 campanas gigantescas que pesan 108 kilos cada una. Se dice que los artesanos trabajaron durante más de 50 años y la obra nunca se consideró acabada, siempre había detalles que añadir.
Ah, mira el Buda, mira los ojos. El punto más alto del templo. Inclinada. Está... Up just the sheep, no, God is perfect. Nee. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Bye. No mention. Bye bye. Bueno, muchas gracias por todo. Feliz viaje. Adiós. Buenos días, pues nada, ya salimos de Ranakpur hoy tempranito porque nos espera un viaje bien largo. Largo. Sí. Ya se sabe que la India es un país de templos, pero también es un país de fuertes, porque existen más de 500 fuertes que se encuentran ubicados en diferentes partes del país. Muchos de estos fuertes tienen cientos de años y hay muchos cuya construcción nadie conoce. Otros se consideran misteriosos por una razón u otra, pero hoy vamos a ver uno de esos fuertes, del cual se dice que desde allí se puede ver todo Pakistán. A este fuerte se le conoce como Mehrangarh Dur o Fortaleza de Mehrangarh, y su nombre significa Fortaleza del Sol y está ubicado en Jodhpur. Espera, no corramos, que quiero aclarar una cosa. ¿Veis ese huequito que está marcado con la flecha? Ahí es donde voy yo sentada, para que veáis que ir atrás sentada tampoco es tan fácil. Y ahora sí, continuemos. Bueno, ya estamos en la fortaleza De Jodhpur. de Jodhpur. Acabamos de entrar, hemos tenido que dejar las mochilas, los cascos fuera, el palo de la cámara también hay que dejarlo fuera, no se permite. Así que nada, ahora vamos a ir yendo para la entrada a ver lo que cuesta y demás. El fuerte fue fundado en 1459 por Rao Jodha, el fundador de Jodhpur y líder del clan Rathore. Bueno, ya tenemos las entradas, las dos valen 1.200 rupias. Y luego si quieres subir si quieres puedes ir andando o subir en ascensor. Como nosotros no tenemos mucho tiempo y hace mucho calor y nos queda todavía mucho recorrido hasta Jaisalmer, entonces vamos a coger el elevador. Es una pena porque creo que sí que merece la pena andarlo, ¿vale? Y aquí os enseño mientras Miguel va por agua. Este fuerte está construido sobre una colina rocosa a una altura de unos 125 metros y el perímetro de las murallas se extiende hasta 10 kilómetros. Tienen hasta 36 metros de altura y 21 metros de grosor en algunos puntos. Es precioso. Olvidé deciros que el ascensor vale 50 rupias la subida y 50 la bajada, que también a lo mejor se puede hacer subís en el elevador y bajáis andando, que es otra opción también para poder ver todo. Y así también ganas un poco de tiempo. Bueno, pues me he confundido. Yo os he dicho que podéis subir y bajar en el ascensor, pero no, solo podéis subir, ¿vale? Bajar andando. Bajar andandito, a pasar calor. Otra cosa que hace que este fuerte sea diferente es que las águilas siguen volando sobre él todo el tiempo y desde sus murallas se contempla la ciudad de Jodhpur, conocida como la ciudad azul, por las casas pintadas de azul índigo. Bueno, vamos por la visita, Mir. Vamos allá. Ya tenemos agua, tenemos el sol, tenemos las chaquetas. Sí, pues si hace frío, pues mira, ya tenemos chaqueta.
Ajá, va. Haz una visita rápida y no la esperamos. El Janki Mahal es el Palacio de las Vistas o Palacio del Mirador. Aquí no hace falta decir a qué se refiere el nombre y su función era distinta. Era un espacio reservado para las reinas y damas de la corte, que vivían bajo estrictas normas de reclusión y desde aquí podían observar procesiones, ceremonias o reuniones sin ser vistas, gracias a los balcones cerrados. Estos balcones están finamente tallados en piedra arenisca roja, lo que da al palacio un aire ligero y elegante típicos de Rajastán. Estoy encima de los elefantes. El interior alberga una colección de palanquines, vehículos tradicionales en los que se transportaba a nobles y damas, usados en bodas y ceremonias reales. El Janki Mahal simboliza la delicadeza, intimidad y poder silencioso de las reinas y princesas. Los cimientos de este fuerte fueron colocados en 1459 por Rao Yodha, pero su construcción fue completada por Maharaj Jaswant Singh y es uno de los fuertes más grandes y antiguos de la India. El acceso principal es a través de 7 puertas monumentales, algunas marcadas por impactos de cañones, pero se dice que también tiene una 8ª puerta que es misteriosa. Se instalaron clavos afilados en la primera puerta para protegerlo contra los ataques de elefantes y dentro se encuentran palacios, patios, templos y jardines con arquitectura Rajput refinada. El fuerte también alberga un museo con colecciones de armas, pinturas en miniatura, trajes reales y palanquines. Sheesh Mahal o Palacio de los Espejos. Como su nombre indica, sus paredes y techos están cubiertos con fragmentos de espejos y cuando los espejos reflejan la luz de las lámparas y las velas, crean un efecto deslumbrante y casi mágico, como un cielo estrellado. Fue usado como palacio privado de los maharajas y a diferencia de otros salones que eran más públicos, para audiencias o celebraciones, este estaba destinado a usos más íntimos y ceremoniales. El Phul Mahal es llamado también como el Palacio de la Flor porque el ambiente era pensado para transmitir lujo, belleza y delicadeza como un jardín interior de flores eternas. Y forma parte de las salas privadas de la corte real, y era el salón de placer y de entretenimiento y se celebraban músicas de corte, danzas y festivales privados. Los techos están ricamente decorados con pan de oro y las paredes muestran pinturas murales con escenas de flores, motivos mitológicos y artísticos. Se cree que fue solo de uso masculino, un espacio de placer exclusivo para el maharaja y sus cortesanos, mientras que las mujeres de la corte observaban desde los balcones ocultos en otras salas. Es un importante centro cultural, acoge festivales de música, danza y arte, como el famoso Rajasthan International Folk Festival.
Takat Vilas fue construido por el Maharaja Takat Singh en 1843, el último de los gobernantes de Jodhpur que residió en el fuerte. El salón tiene una decoración colorida y presenta un estilo único de Rajastán mezclado con influencias victorianas, ya que en su época la corte empezó a adoptar detalles occidentales. Hay una leyenda de su construcción. Cuando Rao Yoda decidió construir el fuerte en la colina, un ermitaño vivía allí, y este maldijo a Rao porque lo desalojaron. Esa maldición decía que habría escasez de agua en la zona y para contrarrestar la maldición, Rao mandó hacer un sacrificio. Enterraron vivo a un hombre en los cimientos como ofrenda para que el fuerte tuviera buena fortuna. Se le llama el Palacio de la Perla porque sus paredes tienen un acabado con un efecto nacarado. Es uno de los palacios más importantes dentro de la fortaleza. Ha sido escenario de películas de Bollywood y también de Hollywood, como El Caballero Oscuro, La leyenda renace, escenas de la captura de Bruce Wayne y el ataque a la prisión.